Ok, creo que ya. Buenas tardes, días, noches, profe. Soy Diego Rodríguez y estoy con Santiago Coronado, Luis Suárez y Cristian Gutiérrez para hacer el desarrollo de la última guía de filosofía, la cual se refiere al tema de el conocimiento. Vamos a hacer un conversatorio o algo parecido a eso, lo que nos salga. Y vamos a entregárselo con mucho gusto. Entonces, tenemos la primera pregunta de la guía, la cual nos dice lo siguiente. La pregunta nos dice, ¿estás de acuerdo en que todos los seres humanos deseamos conocer? ¿Qué piensan, muchachos? Sí, es Sí. algo lógico. Sí, porque el ser humano... Queremos aprender a hacer algo, todos vamos buscando a aprender a hacer algo, ya sea para solucionar un problema o algo, ¿no? Todo tiene un interés, ¿no? Entonces, más que todo es el interés por aprender, o sea... Vale, sí, hablando de intereses, podríamos meterlo ahí hablando de que todas las personas desean conocer algo dependiendo de sus intereses, ¿no? Porque yo no quiero meterme a aprender física cuántica, porque no es mi área, por el momento. Y espero que no, porque no quiero que mi cabeza explote. ¿Algo más que añadir a esa pregunta? Pasamos a la siguiente. Vale. ¿Por qué queremos conocer? Pues creo que ya lo dije, ¿no? Por solucionar, no sé, una problemática o un obstáculo que se nos presente. Puede ser. O por simple curiosidad. Sí, también por simple curiosidad. Sí, porque el ser humano siempre ha sido como un niño pequeño. Ve algo que no entiende y eso le da Y lo miedo. investiga a fondo. Y para que no le dé miedo, él lo necesita conocer. Chicos, ¿me oyen? Ajá. Sí, oímos. ¿Sí? Tenía miedo. Perdón. Es que pensé que no me oían. Bueno, daré mi opinión ya que hablé. Hágale. Bueno, respecto a la pregunta de que por qué queremos conocer, pues sí, básicamente lo que dice Santiago. Cada persona, desde que comienza a vivir la vida en su camino, empiezan a aparecer diversas dificultades y la mayoría de ellas solo tienen solución a través del conocimiento, ya sea empíricamente o por otro lado. Porque si nos ponemos a pensar, toda persona tiene conocimiento en cierta medida, porque digamos, por ejemplo, usted, Diego, ha vivido la mayor parte de su vida en una ciudad, diría yo. Y si usted le tocase vivir por un año en el campo, le tocase hacer labores del campo, usted básicamente sería como un niño entrando a un jardín hasta ahora, ¿sí me entiendes? Pues, sería una nueva dificultad. Sería una nueva dificultad porque no sé hacer nada, o sea, con suerte una o dos veces en mi vida ordinaria, así que tendría que conocer qué tengo que hacer para poder acostumbrarme a esa nueva vida. Y poder realizar. En cierta forma no hay, o sea, en lo personal yo pienso que en cierta forma no hay gente como, por decirlo así, como bruta en el mundo, porque tienen conocimiento, tendrán muy poco, pero tienen. Porque, por ejemplo, la mayoría de gente del campo no conoce nada del estudio, pero digamos, usted estudia, como dije, está en la ciudad y va al campo, usted allá resulta ser un niño comparado con el montón de conocimientos empíricos que ha recibido esa gente a través de su vida, ya sea por su relación, a través de la experiencia que han tenido en el espacio en el que viven, porque ellos también han tenido que afrontar las dificultades que en ese caso hipotético de que yo me fuera a vivir al campo, yo también tendría que afrontar. Y como ellos ya lo afrontaron y ya lo han vivido por mucho tiempo, entonces ya dominan el tema, ya saben qué hacer, ya saben cómo hacerlo. Bien, añadiéndole algo al tema, yo digo pues que sí, prácticamente todos aprendemos algo nuevo cada día. Nadie es un inútil, por decirlo así, ¿no? Porque ya sea, ¿cómo decirlo? Aprendiendo, no sé, diversos temas que ya de por sí no se puedan poner en un examen o
adquiriendo datos que simplemente son por curiosidad, o sea, sí, en todo momento vamos a estar adquiriendo conocimiento. Y pues Sí, Y sí, es que, pero añadiéndole a eso, yo tampoco creo que haya gente tonta, sino que hay gente ignorante. Gente que ignora el conocimiento para continuar con un estilo de vida específico, para no tener más preocupaciones, porque el conocimiento implica preocupaciones, ¿no? Entonces, más que gente tonta, yo diría que hay gente ignorante. pero es que sin embargo la vida del ser humano se basa en aprender. O sea, es una búsqueda infinita por aprender todo lo que nos rodea, que es algo muy difícil. Y ya, Sí, pero en eso esa es se basa una el día a día. búsqueda, esa es una búsqueda como especie. La búsqueda del conocimiento es una meta como especie, pero individualmente cada uno se especializa en su propia área. Y no todos tienen un área. Hay gente que simplemente por nacer en cuna de oro ya no tienen que aprender nada. Ya tienen una buena universidad asegurada, seguramente profesores comprados, asegurados. Pero, Así que pero pues Diego, Por ahí ejemplo, destacamos. perdón, digamos, por ejemplo, lo que estamos ahorita hablando, ese entra en los grados de conocimiento en la parte de creencia, porque según lo que yo sé, la gente en el campo se encuentran más que todo las gentes bastante devotas a una religión o creencias. sí, Y por lo que dice Diego estas más que todo surgen es por una creencia o más que todo supersticiones muy extremas. Es verdad, porque hay gente que justifica muchos fenómenos simplemente los justifica gracias a su religión, que un Dios fue el que hizo eso. Y ya se quedan con esa idea, no buscan más allá. pues es que son formas de explicar fenómenos, son formas de buscar conocimiento no científicos, o sea, son maneras de explicar lo que pasa que no están del todo fundamentadas objetivamente, Sería pero que conocimiento pasivo, de lo que ahorita estábamos hablando, ¿no? De que no intentan como indagar tanto en una respuesta, sino se guían ya por lo que ha ido trascendiendo de generación a generación y la explicación se vuelve un poco más estrecha y simple, al punto de llegar de que sí porque sí o no porque no. sí, pero hablando de eso, no creo que esté del todo mal sacar una definición así, basado en una creencia, porque de alguna forma es su estilo de vida, es su punto de ver las cosas y tampoco está mal tener puntos de vista distintos. De alguna forma eso es lo que le da la variedad a la raza humana. Bueno, sí, es que incluso en la religión y las creencias también han incluso dado como respuestas a varios hechos que incluso a día de hoy no tienen una respuesta muy clara, por ejemplo, en términos espirituales de almas y todo eso, la religión se encuentra encabezando en sus explicaciones y demás, e incluso la ciencia en ocasiones empieza a tomar un segundo plano, así que pues en temas religiosos no es que siempre estén incorrectos, solo digo que en muchas ocasiones la gente no intenta como indagar porque se siente demasiado cómoda en el lugar, mientras que hay otros que pues sí intentan. Sí, 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 sí. Ok, pasemos a la siguiente pregunta, ya nos tardamos demasiado en esto. Cuarto, ¿crees que hay cosas que no podemos conocer? ¿Qué creen, muchachos? sí, Creo que no. porque somos mortales también y por todo lo que implica el conocimiento de, bueno, diversas cosas, ¿no? Y pongamos el ejemplo algo así, ¿no? De conocer todo el universo. Es algo que simplemente es imposible, ya porque o hay muchos obstáculos para poder, aunque sea salir de la Tierra, y pues sí, ¿no? O sea, bueno, allá pues, Sí, Pero, apoyo
apoyo a Coronado en cierta medida, porque tiene razón en que somos mortales. También porque, o sea, Diga, no, siga hablando usted, pero ahorita yo sigo acá. Es que ok. Coronado tiene razón en que somos seres mortales, tenemos muchas limitaciones en cuanto a cuestiones físicas. No podemos sobrevivir a cosas que nos servirían para llegar a una respuesta sobre algo que actualmente no podemos conocer por nuestra misma forma física. ¿Sí me entienden? O sea, hay cosas que no podemos conocer, como por ejemplo la muerte. Por el simple hecho de ser seres mortales y que cuando nos morimos ya no regresamos, no podemos conocer qué hay después de la muerte, o por lo menos en este momento de la historia. ¿Qué quería decir Cristian? decir que pues Santiago en cierto punto tiene razón, pero pues no del todo, pues porque de conocer el universo se puede conocer. Incluso a día de hoy hay mucho conocimiento del universo en lo que la inteligencia humana ha podido alcanzar en ese aspecto. Y entrando en las limitaciones, pues sí, el tema de que somos mortales implica en que mucha gente no vivirá como para ver lo que oculta el universo, porque por ejemplo nosotros no creo que alcancemos a llegar a esa época en que básicamente el estilo de vida humano ya evolucione a un nivel abismal debido a la relación que la humanidad ya va a empezar a establecer con el universo, y pues los conocimientos van a empezar a expandirse y pues van a entrar un montón de cosas que pues que sin Sí, la es que mortalidad que No, muy triste, la verdad. Quiero ser inmortal. No me entiendes. es que eso es lo que pasa. No podemos saber lo que va a pasar en el futuro. O bueno, por lo menos nosotros no. No podemos saber lo que va a pasar. Actualmente creemos que no podemos saber qué hay después de la muerte. Pero ¿qué tal nuestros tataranietos tengan cascos de realidad virtual que simulen la muerte a un nivel tan realista que sientan que de verdad están muertos o algo parecido a eso? Creo que todo depende del momento histórico. Todo depende del momento histórico porque nosotros simplemente estamos limitados a nuestra tecnología actual y a nuestra biología actual. Pero las futuras generaciones tienen otras formas. Como los aztecas creían que los espejos eran mágicos y que eran portales a otras dimensiones, nosotros ahora sabemos que es una cuestión estética y ya. Ellos estaban limitados por sus prejuicios y por sus creencias, pero nosotros ya pasamos de esa etapa, en cierta manera. Igual que va a pasar con nuestra etapa actual, que en un futuro va a llegar el momento en el que todos lo sepan prácticamente todo. O algo así. o sea, prácticamente es verdad, porque responderíamos esa pregunta diciendo que sí, obviamente nos va a tomar años responder todos los misterios, pero como Diego mencionó, o sea, responder todos los misterios de este universo es una meta como especie. Puede que nosotros obviamente no vamos a vivir para ver todo esto, pero pues generación tras generación van a hacer avances, porque no somos los mismos de, por ejemplo, la Revolución Francesa ni nada de eso. Hemos cambiado y las cosas han evolucionado. Sí, de acuerdo, satisfecho con esa respuesta, estoy totalmente satisfecho. El quinto, tenemos un texto y dice: a partir de la lectura responde, ¿cómo relaciona ver más el conocimiento, interés y acción? ¿Cómo es eso? Pues según lo que yo había leído, daré mi opinión, y lo que yo entendí según el escrito es que Habermas dice que todo conocimiento cumple una acción en distintos aspectos, ya sea en las ramas científicas o cotidianas. De ahí lo que yo interpreté de interés y acción. El interés sería como el conocimiento en sí. La acción sería el lugar o objeto en el que se va a hacer uso de ese interés
para llevar a cabo cierto objetivo o algo por el estilo, ¿sí me entiende? Y lo que no entendí muy bien fue la parte de la reflexión, la autorreflexión. No sé si era, no sabía interpretar si era que pensaba después de haber cometido la acción con dicho conocimiento o algo así. Esa parte no la entendí muy bien. Pero lo que sí entendí fue lo del interés y acción, que fue más o menos lo que logré interpretar. Ok, está diciendo que los intereses conllevan a las acciones o algo así. Sí, algo así. Puede ser porque usted Tiene investiga lógica. algo porque le interesa saber sobre eso, o si no, no. Usted lo hace esa acción por el interés de aprender algo nuevo, algo que le llama la atención. Me Tiene refiero bastante que lógica. el conocimiento en sí, o sea, el conocimiento cae como en una acción, ¿sí? O sea, para usted hacer algo tiene que tener cierto conocimiento. Y según el texto yo logré interpretar eso, de que usted tiene que tener cierto conocimiento para hacer algo. Y a eso era lo que más o menos me refería, en cualquier ámbito, ya sea científico, cotidiano y demás cosas así. ¿Sí me entienden? Ok, sí entiendo. Y de cierta forma es un bucle, si lo piensan, porque necesitamos un conocimiento básico para generar un interés, y ese interés genera una acción por otro conocimiento, y ese conocimiento siempre trae otra pregunta, y necesitamos los conocimientos previos para generar ese interés, y luego generar otro conocimiento. Es un ciclo. O sea, es que a medida de que vamos adquiriendo respuestas, van surgiendo más preguntas y así, y así, y así. Es como lo que dice Santiago con lo del universo. A medida que las personas vayan empezando a colonizar los diferentes planetas y todo eso, las preguntas se van a expandir abismalmente y las respuestas se van a volver más escasas. Van a haber cosas que antes creíamos que sabíamos, pero en realidad no sabíamos nada. O sea, el conocimiento es infinito, según yo. Y es obvio, ¿no? Sí, eso es obvio. Además, porque el conocimiento fuerte. a algunas personas pues les llega muy fuerte, ¿no? Es como una cachetada en la cara o sea, es literal, ¿no? Porque Sí, es que uno cree algo y Claro. llegan otros y ¡pah! No, así no es, hermano. Y es como pues, queda es uno- la cuestión de cómo uno acepta ese nuevo punto de vista o ese nuevo conocimiento. Porque si uno está acostumbrado a algo desde siempre, que a uno le digan otra cosa uno lo deja loco. Indígenas, así, tipo, así. Ese es el ejemplo. ¿Ok? Sí. Entonces, 7. Lee el siguiente texto de Immanuel Kant y luego responde las preguntas. Ok. La primera pregunta es: ¿qué significa pensar por sí mismo? No, el sexto. Según el texto. Faltó el sexto, bro. Faltó el sexto. Nos saltamos el sexto. Ok. Sexto está Indaga sencillo. sobre qué es la teoría del conocimiento o gnoseología. Luego busca información de qué es la epistemología y relaciona con la teoría del conocimiento. Ok. ¿Qué quieren aportar acerca de eso? Pues según lo que yo había investigado, la teoría del conocimiento se trata más que todo de estudiar la naturaleza y el origen del conocimiento como tal, ¿sí? Mientras que este otro concepto, ¿cómo es que se llama? La epistemología intenta como estudiar los diversos mecanismos para adquirir conocimiento, ¿sí me entiende? Mientras que la teoría del conocimiento indaga sobre el origen del conocimiento, valga la redundancia, la epistemología investiga no, sino como que estudia, es la palabra, estudia los diferentes mecanismos para adquirir conocimiento. Ok. Básicamente lo que estamos haciendo en metodología, que nos dan una metodología para hacer nuestro proyecto. Y hay diversas. Lo mismo pasa con el conocimiento. Hay diversas metodologías para adquirir ese conocimiento. Valga la redundancia. Jamás había escuchado la palabra conocimiento y método tantas veces en una sola oración. Ok. Lenguas locas. Ahora sí tenemos el punto 7.
Luego De responde eso la te Suprema. con esa respuesta. Sí, la verdad es que sí. ¿Qué significa pensar por sí mismo según el texto del punto 7? Según el texto, no se suponía que era pensar sin tener ninguna limitante o ningún ¿Cómo se dice esa palabra, por favor? ¿Me pueden decir? ¿Prejuicio? Eso. Ok. Vale. Me- Sí. Ok, ¿qué significa pensar por sí mismo según el texto? El texto hablaba de lo que decía Coronado, prejuicios, que pensar por sí mismo era no tener prejuicios, los cuales limitaran nuestra forma de pensar acerca de una cosa. Pensar por nosotros mismos, en resumen, sería no tener limitantes. En cuanto a... Esto suena muy repetitivo, ¿no? En cuanto a prejuicios. Listo. Siguiente porque nos quedamos aquí. ¿Cómo explica el texto la regla pensar en lugar de cada otros? Ok. La regla de pensar en lugar de cada otros. Supongo que tiene que ver con el tema de los puntos de vista. Sí. Que no nos podemos quedar solo dentro de nuestro punto de vista porque de pronto el punto de vista de otra persona puede contribuir a nuestro propio punto de vista y así hacer un conocimiento, una La verdad. diversidad de opiniones. Sí, básicamente. Sí, porque si lo piensan, no sé si han visto la imagen de que hay un cilindro y que desde una perspectiva es un rectángulo, pero desde otra perspectiva es un círculo. Círculo. Sí. Ujú. Y tiene razón, ambas son verdad. Y de pronto las personas que solo ven el círculo se ponen a pelear con las personas que solo ven el cuadrado, porque ellos piensan que su forma es la que es. Pero no ven el panorama completo y piensan que su figura es la que es. Y ya. Ok. Aunque Kat no utiliza el concepto intersubjetivo, ¿crees que la segunda regla tiene que ver con lo subjetivo? ¿La segunda regla cuál es? La segunda regla era. La segunda regla de la extensivo, la tercera lo consecuente. La segunda regla es lo extensivo, o sea que es como la extensión en un pensamiento. Vale, se nos acabó la reunión, volvemos a empezar, nada nos para. Y vamos en la pregunta 2 del punto 7, por lo que pasamos a la 3. Aunque Kant no utiliza el concepto de intersubjetivo, ¿crees que la segunda regla tiene que ver con lo subjetivo? ¿Por qué? Bueno, A ver, no sé yo. en esto me voy a basar en el ejemplo que nos dio Diego en la pregunta anterior, que era que para tener un conocimiento más grande y acertado debemos tener en cuenta los puntos de vista de los demás, ya que es totalmente cierto. Porque es imposible que en un mundo tan grande en el que vivimos todos pensemos lo mismo de un solo tema, claro que sea desconocido. Pero la única forma actualmente en que podemos llegar a un conocimiento más acertado es teniendo en cuenta los puntos de vista de los demás, ya que así podemos descartar ideas que obviamente son erróneas y llegar a una conclusión bastante acertada desde la ciencia. Sí, desde un punto de vista objetivo. Dejemos eso ahí, me parece muy bien. Ahora, comenta lo que dice el texto de la regla pensar siempre de acuerdo consigo mismo. Yo quisiera hablar sobre ella. Principalmente creo que, bueno, no creo, es que el conocimiento, bueno, o el pensamiento de sí mismo, pues es el saber que adquiere una persona de sí mismo, ¿no?
ya sea por medio de experiencias, por medio de conocimientos que han adquirido a través de su vida. Bueno, creo que son las mismas experiencias. Y así, o sea, ese conocimiento más que todo también es en términos psicológicos y espirituales, pues algo muy relevante, ¿no? Porque toda persona lo necesita para, bueno, para hacer sus labores diarias. Como la gente del campo, ¿no? Ya habían hablado sobre este tema, pero pues volverlo a recalcar no estaría mal. Sí, prácticamente las personas que viven en el campo no es que tengan o sea, no es que hayan ido a la escuela porque pues tuvieron factores que no pudieron solventar esa educación, ¿no? Y entonces, con base a los conocimientos de sus padres, conocimientos de ellos mismos, de cómo eran, de cómo eran y cómo son, pueden ampliar su conocimiento, como lo decía Luis Felipe en el punto anterior, ¿no? También ver las opiniones de la demás gente para crear para complementarlo y crear un saber más grande, que sería todo. Ok, sí, muy bien. La verdad, muy 10 de 10. Ahora, ok, ya no hay más preguntas. Acabamos, muchachos. Bueno, profe, sí, satisfecho con las respuestas, la verdad, siento que lo hicimos bien. Espero que le haya gustado, profe, espero que nos ponga buena nota, porque esto no es fácil. Y ya. La tardanza, profe. Uy, sí, la tardanza, perdón. Varios percances. Nos gusta esta forma de hacer los trabajos de filosofía y pues, los 4 de vez en cuando no estamos todos. Pero hacemos esto con cariño, profe. Y digo que Sí, una opinión nos desde la misma Cristian, es el peor momento para que se le trabe el computador. No, disculpe, No, profe. Vale, yo creo que esta es una forma interesante de hacer las tareas de filosofía, por lo menos. Hablar es más, no es más fácil, es más complicado de hecho, pero hablar es como más didáctico. Y más satisfactorio que escribir en un Que hay trabajo. ocasiones en que los talleres simplemente son copias de otros talleres y pues a veces Esto la es opinión ni más siquiera es verdadera. auténtico. Sí. Más original. Original. Ok, Ok, pues. este sería el fin. Gracias Sí, por profe, vernos, muchas profe. Gracias. Le perdone la tardanza otra vez. Y nos vemos en la siguiente. Soné como un Perfecto, youtuber. Por favor, paren de grabar ya. Adiós. Hasta luego, profe. Hasta luego.